Esto dice el secretario de Estado Antony Blinken. En mi conversación de hoy con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, reiteré que Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania contra todas las formas de agresión rusa, incluidos los paquetes clave de asistencia financiera. Es decir, el ambiente sigue siendo un ambiente difícil, complicado. ¿Llegará la sangre al río? ¿Puede Putin, después de lo que ha hecho, enviado, lo que ha costado esto, retroceder? ¿Fracasará el canciller alemán en las gestiones que está haciendo? Más las conversaciones políticas que existen. De todas maneras, después de todo, llegaremos a una confrontación bélica a esta altura, con la potencia de las armas que hoy en día se tiene. Bueno, alguien que nos ha acompañado como analista político y de tendencias y presidente del Inter-American Trend, precisamente, es el doctor Antonio de la Cruz. Antonio, tú que estás calibrando continuamente las informaciones, los análisis, los diferentes grupos de pensamiento sobre esto, ¿qué sientes tú? ¿Qué percibes tú? La situación en Ucrania coloca en un área geopolítica que Europa y Estados Unidos no vivían desde la guerra de los Balcanes. En este momento, Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, tiró un salvavidas diciendo, y salió publicado hace un par de horas, de que le dijo a Putin que le dieran espacio todavía a las negociaciones diplomáticas. Todo de acuerdo a la inteligencia, como le llaman aquí, viva, ¿verdad? Life Intelligence, indicaba que este fin de semana o a más tardar por el juego del Super Bowl aquí, podría entrar Putin a Ucrania, cosa que no ocurrió. Entonces, sostiene de que ese juego a la diplomacia tenemos que esta semana el canciller de Alemania, Scholz, está hoy en Ucrania y mañana va a Moscú. En ese sentido, recordemos que Alemania es el gobierno o el país más débil dentro de la Unión Europea porque depende del gas que le envía Rusia para poder mantener los hogares calientes en este invierno. Y sobre todo, tiene una dependencia por una decisión de la canciller anterior, Angela Merkel, que desplazó todo el desarrollo nuclear para la energía eléctrica en su país. Entonces tenemos una dependencia y en eso Scholz ha venido siendo muy equilibrado para definir su posición ante Moscú. Definitivamente él ha dicho, él no va a mandar gente, ni mucho menos al frente de la guerra si eso llegase a ocurrir. Sin embargo, ha dicho que sí lo condenaría. Y por eso vino a Estados Unidos el viernes pasado, donde se comprometió con el presidente Biden de fijar una posición en términos del gasducto que se llama Nord Stream, que corre, que Rusia le ha puesto mucha importancia porque es el futuro de Europa para suministrar el gas ruso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Putin que se conoce poco cómo va a actuar, si va a entrar, depende de él si entra o no entra, pero hace maniobras, ahorita las hizo en el Mar Negro, movilizó toda la flota, tuvo una presencia importante y se está además cerrando el ciclo de las maniobras. Ya se cerró una primera fase y falta una segunda que termina esta semana. ¿Tomará Putin la decisión de invadir? Es allí la gran pregunta. Si él tomase esa decisión, las señales que él recibe de Occidente es que va a ser sancionado económicamente. Y la sanción más fuerte que tiene Leopoldo es que lo sacan del sistema de transferencia vía SWIFT. Esa es la más fuerte que tiene. El resto son cosas que ya ocurren, que sancionan gente, que sacan. Pero la más fuerte es salir del sistema de transacciones internacionales. Lo cual supone que el grupo que apoya a Putin, que se ha hecho multimillonario con Putin, va a reclamar. Por si, claro. Sus amigos, sus compañeros, sus generalotes, etc. Todos van a... Eso es lo que le deben estar planteando, que si eso llegase a existir, lo aíslan, y eso sí tiene un impacto para los negocios de los socios de Putin,
porque Putin sí almacenó unas reservas internacionales preparándose, ¿verdad?, de más de 600.000 millones de dólares para aguantar la pela si hubiese sido una sanción contra la exportación de petróleo. Pero al meter todo el sistema de negocio, Putin quedaría solamente para poder tener transacciones o negocios con los países como China, ¿verdad?, Irán, pero que no le generan los usufructos que le generarían todas las negociaciones en un mundo globalizado. Entonces, es allí donde básicamente juega la diplomacia norteamericana y europea, que vienen insistiendo que van a ver, y entonces Putin debe tomar. Sin embargo, Putin tiene la necesidad de convertir a Ucrania en lo que se convirtió Finlandia después de la Segunda Guerra. Tiene que ser neutral, donde Putin decide la política exterior de Ucrania. No puede ser un miembro asociado a la OTAN, no puede haber misiles ahí colocados, y entonces es hacia allá apunta Putin. Logrará negociar Putin que Occidente acepte. Es la pregunta que le toca a Occidente, que hasta ahora la OTAN ha dicho que no está de acuerdo con esa posición. Cuando Putin pide que le den las seguridades que él necesita para poder aceptar no invadir Ucrania, lo que pide es básicamente son estas condiciones, decidir la política exterior de Ucrania. Porque él, lo que le tiene más miedo Putin a Ucrania no es tanto que se muevan, y sí le da miedo la OTAN y eso, sino que Ucrania se convierta en un farol de la democracia. Y al otro día viene Bielorrusia, que está arriba. Es correcto. Entonces, eso es lo que más le preocupa, porque ese modelo de la revolución de los colores sí le tiene medio Putin, porque lo vivió en Alemania cuando cayó el muro de Berlín. Entonces, él lo que evita es poder tener un faro, un ejemplo de lo que la democracia puede construir, ¿verdad? Y que se puede realizar y que los pueblos pueden lograr. Ok, Antonio, perdón un momentico, tengo que hacer la pausa. Ya vemos lo que está buscando. Y lo que está buscando los Estados Unidos es evitar la guerra, pero no partirle el lomo a Bielorrusia y entregársela a Moscú. Ok. Mientras esto está ocurriendo allí, vamos a bajar al territorio venezolano. Las declaraciones de Julio Borges recientemente, hablando con esa propiedad. Lo que está señalando Washington sobre Venezuela. Me gustaría de allá arriba, de lo macro, bajar al análisis en el próximo espacio que vamos a tener. Breve pausa y seguimos con Antonio de la Cruz. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela, Putin lo dijo claro y raspado, que es un aliado de Rusia. Lo dijo con toda transparencia cuando le respondió el Departamento de Estado la carta que solicitó estas condiciones de seguridad. Putin, que dijo, lo vamos a consultar con nuestro aliado, y cuando dijo... Pero fíjate una cosa, Lituania es un aliado de Moscú, pero está al lado. Moscú queda lejísimo de Caracas, más cerca queda Washington, queda 3 horas. Es correcto, lo que ocurre es que cuando él muestra ese mapa, es lo que quiere decir, tengo un espacio geopolítico que estoy en tu patio trasero, es la señal que le está diciendo. Mis aliados están en tu patio trasero, porque nombra... Pero ¿cuánto de eso es habladera? O sea, tú ves a Moscú... No, es discursivo, es narrativa, pero es una narrativa que muestra que tiene alianzas, ¿verdad?, que puede usar en un futuro. Todavía no es una amenaza para los Estados Unidos, pero que muestra que hay unas alianzas que necesita mostrar. Y no es gratis sacar esa carta, porque recordemos que el amigo de Venezuela en la mesa de negociación de México es Rusia. Entonces, por cierto, México se olvidó ya, ¿no? Ante el evento que estamos analizando, México pasa a un segundo plano porque Rusia está jugando en un nivel superior. Entonces México queda en un segundo plano. No tiene sentido en este momento retomar México, porque Rusia, que es el mejor amigo de Venezuela, no estaría en este momento con el pensamiento a resolver esa situación, porque es una carta que él podría utilizar en el futuro, pero no en este momento. Entonces, ¿qué pasa dentro de Venezuela? Dentro de Venezuela viene una lucha interna dentro de las facciones
del régimen por controlar los negocios ilícitos, porque necesitan ingresos en dólares que siguen sin tenerlo de forma lícitas en las exportaciones petroleras. Entonces, las divisiones internas, sobre todo después del 21N, donde tomaron posiciones otros alcaldes y otros gobernadores, necesitan redistribuir, se están redistribuyendo, y ahí es la lucha entre los negocios que maneja el grupo de Maduro contra el grupo de Diosdado y el mismo grupo de las Fuerzas Armadas de Padrino. Entonces, hay un realineamiento, y los rusos que están en Venezuela, de una manera apoyando la parte por no tener personal capacitado dentro del armamento que compraron a Rusia, que tiene una función más de asesores que de base o de fuerza, de boots on the ground, como se le dice aquí. Ellos están básicamente en la parte de inteligencia, en la parte de guerra cibernética, en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos a un régimen que en el momento, y entonces aquí viene el escenario macro, si se diese una invasión a Ucrania, Maduro fijaría posición al lado de Putin. Y ahí sí se pone interesante el juego, porque en ese momento es un enemigo directo de la administración Biden, y habría que ver cómo juega el interinato en ese momento. Porque allí sí hay unos factores que pesan en la parte geopolítica, que podían decidir acciones que hoy no conocemos. Pero que muchas de esas decisiones pasan por acciones militares. Correcto, que hoy no conocemos abiertamente. Y entonces, eso nunca se dice, pero ese es el entendido. Entonces, y ahí Colombia se convierte en un factor importante también. Porque Colombia, recordemos que Estados Unidos sí tiene bases militares por la lucha contra el narcotráfico, desde la época de Bill Clinton del Plan Colombia. Entonces, en ese momento, el escenario crítico para Venezuela... Venezuela está rodeado de bases militares norteamericanas, si tú ves el Caribe. Es correcto. Entonces, allí sí, porque si Maduro comete el error y decide salir en una de esas prepotencias y decir que él está de acuerdo, y que ahí sí se podría cambiar, ¿verdad?, la ecuación, porque se convierte en un aliado de un enemigo abierto de los Estados Unidos. Entonces, porque hasta ahora, ¿qué ha hecho? Hasta ahora ha sido un régimen que para las autoridades aquí, desde el punto de vista de seguridad, no lo ven como una amenaza a su seguridad interna. Por lo tanto, siguen manejándolo como una negociación interna, como algo que tienen que resolver los venezolanos. Pero al escalar hacia una guerra, se convierte en un enemigo abierto. Entonces, por eso que a veces cuando uno escucha el discurso de Putin y que mete a estos tres países del eje del mal, Cuba, Venezuela y Nicaragua, para esos países aceptar esa condición no es nada favorable a su condición de seguridad interna. Porque en el momento, si eso llegase a darse, se convierten en aliados y por lo tanto se vuelven enemigos de la otra parte. Entonces yo creo que en Venezuela está ocurriendo una lucha interna dentro de las fuerzas del cabello madurismo, donde se están redefiniendo sus posiciones de poder. México no está en el escenario, como lo ha señalado. No se debería seguir insistiendo en México en este momento. Se empiezan a filtrar informaciones de que si el que fuera presidente de Argentina, que si tenían un plan para actuar en Venezuela, que si esto. O sea, se empieza a cargar el panorama de informaciones que uno tiene que sacarlas entre líneas, pero que te dejan ver que los Estados Unidos viene actuando, viene haciendo, viene armando algo que no me preguntan qué es. Pues esa reunión que tienen en Bogotá a la hora de la verdad es que, me explico, las declaraciones que van subiendo cada día más de tono por parte del presidente colombiano en esta gira europea, donde ha conversado con una serie de periodistas, te va creando un ambiente. Y la misma posición del ministro de la Defensa, señalando a cada rato, insistiendo, ¿no?, de Colombia,
que insiste y dice y señala con mucha asertividad cada uno de los hechos que están ocurriendo y que está poniendo en tela de juicio esa neutralidad del ejército venezolano o del régimen venezolano frente a la guerrilla del ELN y de la Marquetalia y de la segunda Marquetalia, y cómo están ocurriendo y cómo los hechos se hacen en Venezuela. Entonces, genera todo un contexto para poder tomar decisiones en el momento en que sean necesarias. Hay que no te sorprenda la decisión, porque tienes un marco de referencia ya con las últimas declaraciones, ¿correcto? Es correcto, así es. Gracias, Antonio de la Cruz. Como siempre, interesante la conversación. Pero por ahí van los tiros. Gracias, Antonio.